Muy buenas tardes, paz y bien a cada uno de ustedes. Vamos a tomarnos unos 5 minutos y darle así oportunidad que aquellos hermanos que van a tener la alegría conmigo de poder compartir esta reflexión se vayan colgando de poco en poco a esta página. En 2 minutos empezamos entonces. Ya saben, para aquellos hermanos que tenemos la alegría de servir el día de hoy a través de este curso La Fe de María, es bueno que tengas tu Biblia al costado. Estamos haciendo meditaciones sobre la Anunciación. Vamos ya, esta vendría a ser la tercera meditación, probablemente nos van a faltar 2 más, porque queremos abarcar bien este texto para beneficio de nuestra alma, para crecimiento de nuestra vida espiritual. Respecto a ese pasaje de la Anunciación, acuérdense que hemos dejado esta constitución, el Concilio Vaticano II, la constitución Lumen Gentium, y específicamente hemos estado, según lo que la Iglesia nos pide, reflexionando sobre María en la Anunciación, tratando de comprender lo que hay detrás de ese hágase en mí, según tu palabra. Entonces, mis hermanos, hoy día, primer lunes de junio, hoy día lunes 1 de junio, con gozo y con alegría empezamos este mes en Cristo y en María. Vamos entonces ya, siendo las 5:05 de la tarde, vamos a disponer nuestro corazón para hacer oración y empezar este encuentro con el Señor, con el espíritu dispuesto, con el corazón abierto a aquello que Dios quiera decirnos, aquello que Dios quiera hacer en cada uno de nosotros. Vamos a hacer oración entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. En esta tarde el Señor quiere que usted sepa que Él tiene su oído inclinado ante el clamor de sus labios. Que
todo lo que usted en su vida le pasa, a Él le importa mucho. Aún aquellas cosas que parecieran ser insignificantes en nuestra vida, para Dios es un tema muy importante. Lo propio de Dios es escuchar, estar siempre dispuesto a oírnos, prestando atención a todo lo que tengamos nosotros que decirle. Él tiene en esta tarde su oído inclinado sobre nuestros labios. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Quisiera invitarte a que mires tu corazón. ¿Qué quisieras decirle en esta mañana o en esta tarde a Jesús? Así como los discípulos de Maús le dijeron: Señor, ya oscurece, el día está cayendo, ¿por qué no te quedas con nosotros? ¿Qué quisieras decirle al Señor? Porque si bien dice la Escritura que el Señor conoce nuestro interior, conoce nuestros pensamientos, dice el Evangelio de Mateo que aún la palabra no está formada en nuestros labios y el Señor ya la conoce toda por entera. En su ciencia, Él nos conoce por dentro, mucho mejor de lo que nosotros a nosotros mismos nos conocemos. Pero Dios gusta de oír al hombre. A Dios le interesa lo que los hombres le quieren decir. Porque, como dirá un salmo, aquel que hizo los ojos no va a ver, aquel que hizo nuestros oídos no nos va a escuchar. Porque si el Señor hizo nuestros oídos para oír, es para enseñarnos algo, que Él quiere escucharnos, que Él quiere oírnos. Su Espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Su Espíritu está aquí, su Espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo, tan cierto como yo te hablo, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Alabado y bendecido sea, Señor, en esta mañana, en esta tarde, oh Dios bendito. Te alabamos y te glorificamos porque hoy nos llamas, Señor, a tu presencia, a escucharte, a gozarnos de ti, Señor, a abrirte el corazón para dejarte a ti entrar. Alabado y bendecido sea, Señor, porque en tu bondad y en tu misericordia nos permite reunirnos delante de ti para la mayor gloria tuya, Señor. Alabado sea, Señor. Aquí estamos tus discípulos, los que te amamos, Señor, los
que te queremos servir con un sincero corazón, aquellos que queremos crecer en tu gloria, en tu gracia, en el conocimiento de tu amor y en la experiencia de tu Espíritu Santo. Alabado sea, Señor. Despertamos nuestro espíritu a través de esta alabanza. Despertamos nuestro espíritu a través de esta oración en la que queremos exaltarte, en la que queremos, Señor, celebrar tu gloria, ofreciéndote, Señor, el fruto de nuestros labios, alabando tu grandeza, tu gloria y tu santidad. Alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, dueño de nuestra vida, Señor, dueño de nuestro corazón, Señor, dueño de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras expectativas, de nuestra esperanza, Dios de toda consolación. Alabado seas. Bendígale, hermano, bendígale por todo lo que hoy ha permitido el Señor que usted viva, aunque sean cosas difíciles y duras. A través de ellas la mano de Dios se manifestará para sostenerlo, porque a veces son las adversidades que nos llevan a ser confirmados en la fe, a entender que ahí está Dios cuando más nadie está. Alabado seas. Aleluya. Oh, gózate, hermano, en la presencia de Dios. Gózate en su santa alabanza. Celebra su gozo, celebra su júbilo. Bendito sea, Señor. En medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de dudas, en medio de incertidumbre, con nuestras caídas y derrotas, te alabamos y te bendecimos. A ti, oh grande y poderoso. Alabado seas. Se alegra, como dirá el Salmo, tú nos causas más alegrías que el vino y que el mosto. Tú eres la fuente de donde brota nuestra dicha, y aún en momentos apremiantes como en los que estamos viviendo, podemos encontrar en ti, Señor, un oasis de gozo y de alegría. Señor, tú eres nuestro Salvador. Desde el vientre de nuestra madre hemos sido entregados a ti, Señor. Alabado seas. Alabado seas, Señor. Haz que mi vida se transforme en una ofrenda de alabanza. Que mi vida, Señor, sea la continuación del gozo que expresan mis labios en esta oración. Alabado seas. Bendito seas, oh Señor, Dios nuestro, Dios poderoso, para quien no hay nada imposible. Dios omnipotente, que tienes poder sobre todo poder, para hacer en nosotros cosas grandes, para realizar en nosotros tus maravillas. Alabado seas, Señor. Aquí estamos los que te celebramos, con júbilo y con esperanza, y con la expectativa de que manifiestes siempre y en todo momento nosotros tu gloria y tu poder. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí con nosotros. Vamos a declarar: Jesús está aquí. Cierto
te hablo y me puedes oír. Aleluya, Señor. Tú estás siempre con nosotros. Tú eres el Emmanuel, el Dios que está con nosotros, el Dios que está por nosotros y el Dios que estará siempre con nosotros. Alabado seas, bendito y alabado seas. Aquí estás, Señor, morando en nuestros corazones, en la alegría y en la presencia de tu Espíritu. Su Espíritu está aquí. Declárelo, hermano. Declare que su Espíritu está aquí en este lugar, aquí en ese corazón tuyo. Declara que ese Espíritu Santo de Dios se mueve en ese corazón tuyo. El Espíritu de Dios está aquí en mi corazón. Su Espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Una vez más vamos a declararlo. Su Espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo, tan cierto como yo te hablo, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Hermano, que su voz se escuche. Alabado seas, que su voz se escuche, hermano. Bendito y alabado seas, oh Dios poderoso, Dios glorioso, santo y digno de toda exaltación. A ti te alabamos porque en ti se goza nuestro corazón, Señor. Nuestro espíritu te exulta, lleno de gozo en la alegría de tu presencia. Alabado seas, oh bendito Señor, oh bendito Salvador, Dios bendito de gloria y de honra. Aquí estamos para alabarte, Señor. Hemos sido creados para la adoración. Hemos sido creados para la alabanza de tu gloria, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, con manos levantadas o de rodillas. Pero en este momento, hermano, deja que el Espíritu te mueva a hablarle a Dios, a cantarle a Dios, a adorarle a Dios, a alabar a Dios. Que su gloria, que su majestad, que su santidad sea en este momento elogiada, sea en este momento exaltada, su divinidad, su majestuosidad, sea en este momento bendecida por tus labios. Alabado seas, alabado seas. Probablemente no hay un impulso del Espíritu en tu interior para hacerlo, pero como va a decir el Padre Ignacio Larrañaga, orando sin ganas es como nos dan ganas para orar. Alabado seas, digno Señor. Damos gloria a ti, bendito. Porque solo tú eres santo, Señor. Y ante ti, Señor, ante tu santidad, ante tu divinidad, nosotros nos rendimos para darte honor y gloria. Para eso hemos sido creados. Para vivir una vida para la mayor gloria y alabanza de tu nombre.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer, Señor bendito, en la tentación. Líbranos de todo mal. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu amadísimo Hijo, que envíe sobre nosotros la potencia de tu Espíritu Santo para abrir nuestra inteligencia y ser capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que tú en esta santa hora nos quieres decir. Dios Santo, Dios misericordioso, tú que conoces la necesidad de tu pueblo, la urgencia de nuestro corazón, danos, Señor, no aquello que te pedimos, sino aquello que tú sabes muy bien que estamos hoy necesitando. Sosténnos en la tempestad para que fija la mirada en ti, nuestra fe no se venga abajo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos benditas y santísimas sobre mis hermanos, poniendo en fuga la enfermedad del cuerpo, de la mente y del espíritu, sanando, Señor, las heridas profundas del corazón y arrancando de la memoria de esta potencia del alma, sacando el dolor antiguo y añejo que en él se encuentra, para que podamos, en esa experiencia de tu misericordia, por la experiencia de tu sanación, reconocer, Señor, tu gloria, majestad y divinidad. Tú eres santo, tú eres glorioso, Señor. Manifiesta esa gloria en nosotros, en nuestra humilde súplica en esta tarde. Te pedimos, Señor bendito, que selles con tu sangre el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella con tu sangre, Señor, esta transmisión y la recepción, para que por tu voluntad tengamos, Señor, un tiempo propicio, sin interrupciones, de reflexión, alabanza y oración. Te pedimos, oh Cristo bendito, que por esa luz gloriosa de tu resurrección disipes toda tiniebla que hay en nosotros, sobre todo en nuestra inteligencia. Danos inteligencia espiritual, Señor, que así como a los de Emaús les abriste la inteligencia para que comprendieran las Escrituras, así también a nosotros ábrenos la inteligencia para que comprendamos, Señor, que tú siempre estás aquí con nosotros y hoy de una manera muy especial. Vamos a pedirle intercesión a la Virgen Santísima, a la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Dios uno y trino nos conceda, por la intercesión de la Virgen Santísima, la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, vamos a pedir la santa intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Agustín de Hipona, ruega por nosotros. San Juan Damasceno,
ruega por nosotros. San Cipriano de Cartago, ruega por nosotros. San Beda, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Juan Clímaco, ruega por nosotros. San Bonifacio, ruega por nosotros. San Pablo VI, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. Vamos a pedirle también la santa intercesión de los ángeles y los arcángeles. Y esto siempre es importante que pidamos la intercesión de la iglesia triunfante. Y sobre todo, en mi espíritu siento decir esto, ¿no? Cuando usted, hermano, pida la intercesión de los ángeles, pida la intercesión de aquellos ángeles que, según la tradición católica, pues debemos nosotros invocar. Hay gente que me dice, hermano, ¿y qué pasa de Gabriel o de tal o cual ángel? Que hay 7, y eso, tenga cuidado, porque esas son enseñanzas de la nueva era, no es enseñanza ni doctrina cristiana. Entonces nosotros conocemos por la tradición y por las escrituras a Miguel Arcángel, a Gabriel Arcángel y a Rafael Arcángel. Rafael es el que trae la salud, Gabriel es el mensajero, el que trae el mensaje del Señor, y Miguel es el príncipe de la milicia celestial que combate por nosotros. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha contra el maligno. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra muy humilde súplica. Tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que nuestros ángeles custodios que están contemplando día y noche el rostro de Dios intercedan por cada uno de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Paz y bien sea cada uno de ustedes. Muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Mi nombre es Israel Pelán Cruz. Yo soy misionero en la Iglesia Católica y participo en Lima, Perú, en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Somos un movimiento que el día de ayer hemos cumplido nuestro 6º aniversario. Hemos tenido nuestra misa de Pentecostés y en esta misa de Pentecostés también hemos renovado nuestra adhesión a María Santísima, nuestros deseos de ser siervos suyos para servicio de la mayor gloria de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como se enseña en la Mariología a Jesús por María. Es importante que entendamos que la consagración a María propuesta por San Luis de Montfort tiene un objetivo: que vivamos más plenamente la consagración de las consagraciones, la consagración bautismal, esa que a veces por los años y por el descuido espiritual terminamos relegando. No se olvide del pasaje del Hijo Pródigo. Por eso, por el bautizo somos consagrados a la Santísima Trinidad, y cuando nosotros por el pecado de Él nos hemos apartado, está el sacramento de la reconciliación. Importante es entonces que abramos nuestro corazón a este tiempo de formación en donde, contemplando a María de Nazaret a través de las Escrituras, podamos nosotros tratar de comprender este mundo interior, este mundo espiritual en el que nos movemos y existimos y que a las penas tratamos de entender. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Ayer he estado conversando con mucha gente de la Renovación Carismática Católica. Bienvenidos a mis hermanos de la Renovación. Hoy día he estado conversando con una hermana de un movimiento que ha nacido acá en la Arquidiócesis de Lima, Caponu. Sea cada uno de ustedes. También me dicen que los hermanos de Caponu se conectan. Así que le damos la bienvenida a ustedes. También tengo hermanos
del movimiento 1 Corintios 13, hermanos, que me ha tocado servir en distintas partes de Lima, de Caraballo, me ha tocado ir también a veces hasta San Juan del Lurigancho. Bendito sea Jesús por todos y por cada uno de ustedes que integramos esta bendita Iglesia Católica. Damos la bienvenida a nuestros hermanos de Lima, Perú. Damos la bienvenida a nuestros hermanos del interior del país. He visto por ahí gente de Ica, hermanos de Cajamarca, hermanos de Pucallpa, hermanos de Tarapoto, hermanos de Rioja. Bendito sea Jesucristo por la vida de cada uno de ustedes. Damos la bienvenida. También hay gente que nos está viendo que es de Panamá. Bendito sea el Señor por ellos. Los hermanos de Costa Rica que nos han escrito. Los hermanos de México que nos han escrito. Algunos de Guadalajara y otros de Juárez. Bendito sea Jesús. Hay gente que nos ha escrito de Canadá. Gente que nos ha escrito de Brasil. Gente que nos ha escrito de Estados Unidos, de Alemania, de Suiza y de Suecia. Y a todos los hermanos que tenemos la bendición de llegar a través de esta transmisión. Sea cada uno de ustedes benditos en el nombre de Jesús. Hermano, que el Señor a través de este servicio bendiga tu vida. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra humilde súplica, este Dios poderoso y grande. Para eso hemos dedicado este día de oración, este día de intercesión a favor de ustedes, para que los que están viendo y están en este momento colgados de esta señal, experimentando esta transmisión, viviendo en esta transmisión, pues puedan recibir esta bendición que le pedimos al Señor llegue a sus vidas. Hoy día, hermanos muy queridos, muy estimados, tenemos nuestra tercera meditación sobre el texto de la Anunciación. El curso se llama La Fe de María y tiene como objetivo contemplar la fe de Nuestra Señora para que podamos nosotros entender que el propósito de Dios es que como María respondamos en la vida espiritual. Estamos desde hace ya 4 semanas, hemos hecho una introducción y 3 temas. Con este sería el tercero, sobre el estudio, una reflexión, una meditación sobre lo que es el pasaje de la Anunciación. Y buscamos entonces Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Lucas 1, del 26 al 38. Decíamos que en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, número 56, la Iglesia nos habla de la Anunciación, de ese sí de María, y nos invita a mirarlo, a contemplarlo, a reflexionarlo. Y de pronto estas clases, estos cursos, este cursito que se está dando, tiene como objetivo eso, hacer un camino espiritual para que mirando la fe de la Señora, contemplemos la nuestra. Hoy día vamos a hacer el cuarto tema, que viene a ser el tercer tema sobre la vocación, así se llama, la vocación, tercera meditación, la omnipotencia de la fe. La vocación, tercera meditación, la omnipotencia de la fe. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el 6º mes de la que
se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me olvidé en el comienzo, siempre hacemos la exaltación de la cruz, así que aprovechamos, te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de que hiciéramos una introducción de nuestro curso, hemos estado haciendo por 2 semanas una meditación de este pasaje lucano conocido como la Visitación, en donde se nos muestra a la Virgen de Nazaret en los momentos previos a la encarnación del Verbo. En la primera meditación hemos tratado de abordar el tema de las disposiciones interiores que el alma debe tener para escuchar y para responder a Dios. Hemos enseñado que el alma madura en la oración. Sin oración el alma no madura. Lo segundo que quisiera resaltar de esa enseñanza, que fue la segunda, es que la vida espiritual consiste en eso, tener una vida interior, tener una vida no solo de oración, sino una vida de meditación y de discernimiento de cuál es la voluntad de Dios, lo que es agradable, lo que es perfecto ante sus ojos. En el segundo día, en la segunda meditación, en el tercer día de clase, hemos hablado en esa segunda meditación sobre los obstáculos e impedimentos internos para responder a este llamado. Enseñábamos que toda vocación implícitamente está compuesta de 2 circunstancias: aquel que llama y que a la vez espera una respuesta, y la otra parte, quien recibe el llamado y quien debe responder. Entonces hemos presentado de que a veces hay obstáculos dentro de nosotros, obstáculos psicológicos, impedimentos interiores, y que sobre todo decíamos lo siguiente, hablábamos respecto al miedo como el mayor de los impedimentos para responderle a Dios. En esta tercera meditación queremos tratar sobre la omnipotencia de la fe. Y al respecto, decía que en la segunda meditación, el miedo lo presentábamos como el principal obstáculo para responder a aquello que Dios nos está pidiendo. Vamos a leer un texto, Josué capítulo 1, versículos del 6 hacia adelante. Josué capítulo 1 del 6 hacia adelante. Dice la Escritura: sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te acobardes. Fíjese usted, en este texto se nos presenta que el Señor le está pidiendo a Josué una gran empresa. Y frente a esta gran empresa, que es introducir a todo este pueblo en la tierra prometida, el Señor 3 veces le dice: no tengas miedo ni te acobardes. No tengas miedo ni te acobardes, porque el miedo impide que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Repito, el miedo impide que Dios trabaje en primer lugar en nosotros
y luego a través de nosotros. Enseñábamos la semana pasada que nuestra carne herida por el primer pecado, el pecado original, originante, tenemos la tendencia en nuestra naturaleza a la rebelión. Tenemos la tendencia en nuestra carne a la desobediencia. Tenemos esta tendencia todos y cada uno de nosotros a oponernos muchas veces a aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida o aquello que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Entonces, esta tendencia a la rebelión se da a razón del miedo que tú y yo experimentamos. El miedo al llamado de Dios, el miedo a que Dios me pida algo, ese es el miedo al llamado de Dios. El miedo a que Dios me cambie los planes. Y el tercer miedo es el miedo a lo que va a venir por hacer la voluntad de Dios. Vamos a hablar de estos tres miedos de manera resumida, contemplando a la Virgen en la Anunciación. La Virgen tiene el alma dispuesta por la oración. Si nosotros estudiamos y analizamos el Magnificat, encontramos en esa fraseología bíblica de Nuestra Señora a una judía de mirada profunda y mirada espiritualmente profunda, a una judía que ha ahondado en las Escrituras, a una judía que conoce las promesas de Dios, a una judía que tiene vida interior, porque lo que abunda en el corazón lo recitará, lo dirá la boca. Entonces, María es una mujer que se ha preparado espiritualmente y en un momento maduro de su vida espiritual, a pesar de que su edad cronológica es corta, María está libre de este miedo a que Dios le pida algo. Segundo, el miedo a que Dios nos cambie los planes. María ya tiene sus planes hechos. La señora de Nazaret ya está desposada con un hombre de la casa de David llamado José. Ella ya tiene un compromiso con él y ya tiene de pronto un futuro expectante a desarrollar. Es decir, si dos personas se casan es porque quieren hacer familia. Si quieren hacer familia es porque quieren pasar su vida juntos, porque quieren llegar a su vejez juntos. Entonces, la Virgen ya tiene este proyecto de vida y cuando Dios irrumpe en su vida, muchas veces Dios irrumpe en nuestra vida para sacarnos de algunas situaciones o planeaciones que nosotros teníamos hecho. Dios, yo suelo decir esto y espero que se entienda de la mejor forma. A veces Dios se manifiesta para incomodarnos. Por eso dice el apóstol San Pablo, no te acomodes al mundo presente. No te acomodes. Porque cuando Dios aparece en nuestra vida, aparece para a lo mejor hacer modificaciones en los planes de vida que usted y yo teníamos. Entonces, este segundo miedo, trabajarlo y dejar que Dios lo trabaje en nosotros es importante. Miedo a que Dios nos cambie los planes. El tercer tipo de miedo, miedo a lo que va a venir por hacer su voluntad. Esta señora, esposada con José, queda fecundada por la obra y acción del Espíritu Santo. De pronto, ella en su mente pudo haber pensado, ¿cómo le voy a decir a José que el Espíritu Santo me ha fecundado? ¿Cómo lo va a entender? ¿Cómo lo va a procesar? Entendiendo que la ley judía decía que las mujeres encontradas en adulterio o las mujeres que deshonraban a sus maridos, de pronto morían apedreadas. Entonces, la señora se abandonó en los planes de Dios y no tuvo miedo a lo que pudiera venir por hacer su voluntad. Lo mismo sucede en el pasaje cuando Simeón le anuncia que una espada le atravesará el corazón. No hay miedo a lo que vaya a venir. Por más doloroso, terrible que pudiera ser, tenemos la certeza en el alma que si Dios nos pide algo, no dejará de sustentarnos para que podamos realizarlo. Tres cosas entonces muy importantes que tenemos que trabajar en nuestro corazón. Miedo a su llamado, es decir, que Dios nos pida algo. Miedo a que nos cambie los planes, a que nos saque de nuestra zona de confort. Miedo a lo que vaya a venir por hacer su voluntad. Es en ese sentido
que decíamos nosotros la semana pasada en la carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 38 y 39, un texto muy importante. Hebreos capítulo 10, versículo del 38 al 39. Dice la Escritura, puesto que 38 al 39 dice, mi justo vivirá por la fe. Mas si es cobarde, atención, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. Aquí el autor sagrado nos dice lo siguiente. La primera cuestión es, mi justo vivirá por la fe. La persona que quiere agradar a Dios tiene que vivir por la fe. Tiene que vivir creyéndole a Dios, caminar por fe sin ver todavía, como dirá el apóstol San Pablo. Vivirá por la fe. Mas si es cobarde, es decir, la cobardía viene a significar cuando nosotros hemos consentido el miedo en el corazón y nos echamos atrás. Eso es ser cobarde. Miedo lo experimentamos todos porque es una reacción natural propia de nuestra condición de personas. Es inevitable que sintamos miedo. El problema está en consentirlo. Cuando el Señor le dice a sus apóstoles en la tempestad que calma, en el pasaje de Marcos 4:35 hacia adelante, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Acaso no tenéis fe? No es que el Señor les esté amonestando porque han experimentado humanamente el miedo. Les está amonestando el Señor porque han consentido el miedo. Y el miedo consentido lleva a la cobardía, lleva a dudar, como Pedro le dijo, ¿no te importa que perezcamos? Dudar de que nuestra vida es importante para Dios. Entonces, escucha que esto es muy importante. El autor sagrado está en este momento diciéndonos algo muy valioso, que necesita el hombre, la mujer que quiere agradar a Dios, necesita de la fe. Porque los planes y propósitos de Dios no se pueden cumplir en el hombre y en la mujer cobarde. Los planes y los propósitos de Dios no se pueden cumplir, no se pueden realizar en el corazón del hombre o la mujer cobarde. Por eso, para explicar mejor este punto, el autor sagrado va a redactar todo el capítulo 11 de la carta de los Hebreos, que nos habla los modelos de la fe en la historia sagrada. Este capítulo 11 entonces tiene un propósito, enfatizar lo que acaba de decir, que el cobarde no es agradable a los ojos de Dios. El cobarde, el miedoso, no es agradable a los ojos de Dios. Y va a llegar un punto culmen en donde el autor sagrado va a decir, por la fe tal persona hizo tal cosa, por la fe tal persona hizo tal cosa, por la fe tal persona logró tal cosa. Es decir, es un texto en donde se nos muestra la necesidad de la fe en el sujeto al cual Dios está llamando. Y va a llegar un punto culmen en el versículo 33-34 de Hebreos 11, en donde va a decir, versículo 33-34 dice, estos por la fe sometieron reinos. Voy a leer desde el 32 para que se entienda mejor. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si tuviera que hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Aquí viene el punto. Estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en guerra, rechazaron ejércitos extranjeros, algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Es decir, se nos está mostrando que la persona, aquel que quiere agradar a Dios, tiene que agradarlo en la fe, en el creer en Dios, en el creerle a Dios. Hermanos, todos nosotros estamos llamados a creer que para Dios no hay nada imposible. Apunte eso, que es muy importante, muy importante. Todos estamos llamados a creer que para Dios no hay nada imposible. Usted y yo estamos llamados a creer que para Él
No hay nada imposible. Por eso, en la Anunciación, la Virgen es llamada a creer en la omnipotencia de Dios. Es decir, es llamada a creer que Dios tiene poder sobre todo poder para llevar a cabo en ella esa obra que Él le está proponiendo. Dice el versículo 34 y 37 del capítulo 1 de Lucas de la Anunciación. Dice, versículo 34 y 37, dice: María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Explicamos estos versículos. El ángel le cita a María lo que ha hecho Dios, lo que ha acontecido en su prima Isabel. Y esto para que ella pueda sostener su fe. Si comparamos la anunciación de Zacarías con la de María, encontraremos dos respuestas distintas que nos muestran dos actitudes diferentes ante la exigencia de la fe. Por eso es importante el análisis de ambas anunciaciones. La sutil diferencia que encontramos entre ambas anunciaciones es en la pregunta que tanto María como Zacarías le van a realizar al ángel. Por ejemplo, en el versículo 34 que hemos leído, María va a preguntar al ángel: ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. En la anunciación a Zacarías, en el versículo 18 de este mismo capítulo 1 de Lucas, Zacarías va a hacer otra pregunta: ¿en qué lo conoceré? Analicemos las dos preguntas que le realizan al ángel tras él haber anunciado el plan y el propósito que Dios tenía con estas personas. Mientras María, en su pregunta, ella apunta a cómo sucederá lo que el ángel le está diciendo. Hacia eso apunta la pregunta de María: ¿cómo va a suceder? ¿Cómo se va a realizar esto que tú me estás diciendo? Zacarías pide una prueba. Zacarías lo que hace es querer saber si lo que el ángel dice es la verdad. ¿Cómo conoceré esto? Es lo que lo que Zacarías está preguntando. ¿En qué lo conoceré? ¿Cómo me daré cuenta que lo que tú estás diciendo es la verdad? Entonces, esa sutil diferencia muestra lo siguiente: que María no duda de que Dios lo pueda hacer. María no duda de que Dios lo puede hacer todo, que para Él no hay nada imposible. María no duda. Su interés está en querer saber más ese cómo Dios lo va a hacer, no si Dios lo puede o no hacer. Su interés va por el lado de cómo se realizará. En cambio, Zacarías está en este momento aconsejado por la duda en su corazón y se pone bajo la excusa de que él ya es viejo y que su mujer también, que ya están en una situación de esterilidad, incapaces de poder procrear. Entonces, un texto que nos va a ayudar a profundizar esta comparación que estamos haciendo entre la anunciación de María y la anunciación de Zacarías se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 8. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo 20. Carta a los Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice la Escritura: por el contrario, refiriéndose a Abraham, ante la promesa divina, Abraham no cedió a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe,
dio gloria a Dios con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Es decir, en este texto se nos presenta que Abraham, ante la promesa de Dios de una descendencia, viendo probablemente como Zacarías ya su cuerpo sin fuerza, el vientre de su mujer estéril, Abraham no dudó de que Dios podía obrar a pesar de esas limitaciones humanas. Abraham no dudó de que Dios podía llevar a cumplimiento esa promesa, aunque pasaran muchos años. Abraham no dudó de que Dios le prometió descendencia y se la daría, a pesar de que su carne no tenía vitalidad y el vientre de su mujer era estéril. Abraham no dudó. Por eso dice la Escritura, por al contrario, ante la promesa divina, no se dio a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe. Fíjese esto, la necesidad de la fe para la realización del plan de Dios. Fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido, a pesar de las limitaciones de nuestra carne, a pesar de las limitaciones de nuestra condición. Dios es poderoso y puede llevar a realización aquello que Él ha prometido. Esta es la experiencia de Abraham. Y esto podemos aplicarlo entonces a María de Nazaret. Podemos nosotros tranquilamente aplicarlo también a María. Esta es la inmensa diferencia entre la anunciación de la Virgen y la anunciación de Zacarías. Si contemplamos la escena de la anunciación de Zacarías y tratamos de un momento observar al personaje, usted fíjese la manera como lo va a presentar Lucas, tanto a Zacarías como a su esposa Isabel. Él va a decir que son personas justas, que son personas intachables, que son personas que cumplían los mandamientos, que buscaban agradar a Dios. Y que a pesar de su edad avanzada, ellos vivían en el culto constante a Dios. Pero acá viene el punto. Podemos nosotros, escuche bien esto, que esta es la parte importante. Podemos nosotros estar sirviendo en las cosas de Dios mucho tiempo, pero no queremos. Podemos estar haciendo mucha actividad religiosa, pero nuestra fe es muy pobre. Un día a mí me sucedió algo muy interesante. Estábamos reunidos con un grupo de hermanos compartiendo la palabra de Dios. Estábamos esperando que llegara un hermano para empezar la reunión. Y durante esta reunión yo sentí el Espíritu Santo porque una hermana estaba que hablaba de que su condición tenía una gastritis crónica terrible, la hermana. Y estaba que hablaba de que tenía que comer una comida especial y estaba que nos contaba todo eso. Entonces yo sentí un impulso del Espíritu a orar por ella, por su sanación. Entonces le dije, hermana, ¿nos permite usted orar? Por supuesto. Comenzamos a hacer oración. El Señor nos reveló toda su vida. Nos reveló momentos traumáticos de su niñez que ella no se lo había contado a nadie. Situaciones que habían pasado en su corazón, pensamientos hirientes que ella tenía, que no se lo había dicho a nadie. Fue un momento precioso de oración. Nosotros nos dejamos llevar por donde el Espíritu quisiera que oremos y comenzamos a orar por la sanación interior, heridas profundas que tenía la mujer. Y cuando llegamos al momento de orar por la gastritis crónica, en ese momento sentí hacerle una pregunta. ¿Tú crees que el Señor te puede sanar? Ella me quedó mirando y me dijo, tengo más de 35 años esta enfermedad. No lo sé. Y es en ese momento que todo ese fuego del Espíritu que sentíamos en ese lugar, que ese avivamiento que sentíamos, ese deseo de querer en el poder de Dios, ¡pum!, se apagó todo. Es como si uno hubiera apagado de porrazo el televisor. Se apagó todo. Y terminamos la oración y no sentimos más. Esa experiencia a mí me enseñó mucho. Probablemente el Señor quería sanarla. Probablemente el Señor quería sanarla. Porque justo ella comienza a hablar de su gastritis, de su dolor, y uno se siente inspirado para orar por ella. Uno siente ese movimiento interior. Sin embargo, ella bloqueó la acción de Dios por su incredulidad. Pongo otro ejemplo. Cuando estudiaba el bachillerato en la universidad, un día llego a la facultad de teología
Miércoles, veo un frailecito con muletas. Salgo otra vez al baño, jueves, veo al mismo frailecito con muletas. Viernes en la mañana llego y veo al frailecito con muletas. Entonces en mi corazón sentí un impulso que Dios deseaba que orara por él. Entonces le pedí a otro amigo fraile, hablé con este religioso, le dije al religioso: hermanito, permítame orar por usted. El hermano me dijo: no hay problema, a la salida puedes usted orar. Fuimos a orar por el hermano. Preguntándole al hermano, era un religioso que no tenía mucho dinero para hacer una operación, que había ruptura de ligamentos, no tenía dinero nueva, que no tenían dinero para una operación. El hombre estaba un poco deprimido por su situación y tenía el miedo de que lo botaran, ¿no?, de la comunidad religiosa por esa invalidez que estaba padeciendo. Entonces, cuando comenzamos a orar, pusimos la mano en la rodilla, comenzamos a orar, terminamos la oración. El hombre no sintió nada, siguió igual de adolorido y así se fue a su comunidad agradeciendo el gesto de que hayamos orado por él. Conforme fue caminando, el hombre comenzó a experimentar un calor en la rodilla. El hombre me cuenta que sintió como un calor en la rodilla y que sentía que algo le oprimía la rodilla. Y le vino como una voz interior que le decía: deja las muletas. Entonces el hombre se sorprendió porque estaba de camino a su casa, entonces probó, dejó las muletas y le dolió un poquito poner el pie. Luego volvió a dar otro paso y le dolió un poco menos. Dio otro paso más y le dolió otro poco menos. Y en el último paso ya no le dolió. El hombre llegó a su comunidad, dejó las muletas a un lado, sus compañeros se sorprendieron, subió la escalera de la casa, llegó al Santísimo y se postró de rodillas, lo que no podía hacer hace mucho tiempo. Esa experiencia de sanación que realizó el Señor en esta curación, no es sanación sino es una curación física, esto permitió luego que pudiéramos ir a predicarle a estos religiosos. Se nos invitó luego a darle varias charlas y me hice amigo de muchos de ellos, ¿no? Pero fíjese la diferencia, como la anunciación de Nuestra Señora y como la anunciación de Zacarías. Podemos nosotros ser personas religiosas, personas intachables, pero ¿cómo está nuestra fe en el poder de Dios? Creemos que para Dios no hay nada imposible, no de manera teórica, no simplemente decirlo de la boca para afuera, sino tener la certeza como la tenía Abraham, nos dice Pablo a través de los romanos. Abraham tenía una certeza de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Y esto es muy importante. Yo cuando oro por alguien o cuando hago algo es porque tengo certeza interior que Dios quiere eso. No me aventuro a hacer algo que a mí me parece o que yo quiero o que yo pienso que debería ser lo correcto. Tenemos que tener la certeza interior que Dios quiere eso. Amén. Entonces, Zacarías ha escuchado de pronto este anuncio del ángel y este judío intachable, de pronto, como buen judío que es, debió haber escuchado que Dios hizo muchos milagros como el que le refería que él iba a hacer. ¿Me explico? Zacarías, como buen judío que es, debió haber escuchado de la concepción de Samuel, una madre también estéril, de la concepción de Sansón, también de una madre estéril, de la concepción de tantos en las Escrituras, incluso de la concepción de Isaac, de una madre estéril, el hijo de Abraham. Entonces, ¿cuál es el punto? Él debió haber escuchado muchísimas veces ese pasaje, debió haberlo analizado, debió haberlo contemplado, pero nunca pensó que le podría pasar a él. Nunca meditó, nunca reflexionó que eso mismo que Dios hizo en el pasado le podía suceder a él hoy. Y este es el problema que tenemos muchos de nosotros. Podemos leer las Escrituras, pero algunos la leen pensando lo que Dios hizo en el pasado. Cada vez que leemos las Escrituras y cada vez que predicamos a Cristo, no lo hacemos para entender lo que Dios hizo en el pasado, sino para comprender cómo Dios quiere obrar hoy en cada uno de nosotros. Porque Dios es el mismo ayer,
hoy y siempre. Zacarías habrá escuchado un montón de veces que el Señor sanó la esterilidad de muchísimas mujeres y dio hijos a aquellos que no tenían la posibilidad de tenerlos. Sin embargo, esos pasajes no inspiraron su fe. Era un hombre servidor, sí, pero con una fe apagada. ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Encendida o apagada? María, en cambio, todos esos pasajes que también ella debió haber escuchado, la estaban de alguna manera preparando para creer en la posibilidad de que en ella se realizara aquello que el ángel decía. Hermanos, esta es la cuestión, que el acontecimiento de la encarnación no tiene precedentes. Es un milagro único, irrepetible. En cambio, el tema de la esterilidad de su mujer y de la impotencia de él se ve en la evidencia de muchos textos del Antiguo Testamento que Dios ha obrado en esas familias para que puedan tener ese hijo. Misterio que muchas personas en este tiempo no puedan tener hijos. Es un misterio. Yo en algunos casos he orado y he visto algunos temas incluso espirituales. Sin embargo, sigue siendo un misterio. Un misterio. Me ha tocado orar por varias mujeres. Recuerdo terminado una jornada en Chiclayo. Se me acercaron dos parejas, dos matrimonios, que los dos tenían problemas de esterilidad. Había un matrimonio que era la primera vez que yo lo veía, pero el otro matrimonio había venido a todos los eventos que hacía allá. Y oré por los dos de la misma manera, con la misma intensidad, como si su problema me estuviera pasando a mí. Uno tuvo una hija, Guadalupe. El otro matrimonio no tuvieron hijos. Sin embargo, me llamó mucho la atención cómo la palabra de Dios fue preparando en la fe a ese matrimonio que sí concibió. Los otros era la primera vez que venían. En cambio, los que sí tuvieron la hija eran gente constante. Entonces, eso es muy interesante. Me ha tocado orar la vez pasada, el año pasado, por una señora que le habían dicho que su hija necesitaba una operación apenas nacida, que había riesgo de que muriera, un montón de problemas. Y me escribe la señora, me mandó la vez pasada la foto ya de su hijita de 1 año, que está completamente bien de salud. Cada vez que orábamos en el vientre, el Señor tocaba a la niña. Tocaba a la niña. Por eso esos textos bíblicos de alguna manera nos van diciendo Dios está haciendo algo en este contexto de la maternidad. María sirve a los planes del Altísimo desde su don de madre. Por eso muchas madres que pueden estar viendo esta transmisión tienen que entender que ustedes ya están sirviendo a Dios con el don de su maternidad. Con el don de su maternidad. Esta ya es una vocación divina de poder traer una nueva vida engendrada por Dios en su seno. Entonces estos textos bíblicos debieron haber suscitado una mejor respuesta de fe en Zacarías. Suscitaron una mejor respuesta de fe en María. Entonces la Virgen no duda, la Virgen se abandona, la Virgen cree en lo que el ángel ha dicho. Zacarías encontramos duda. Por eso, hermanos, Jesucristo llama a sus discípulos a esto mismo. Es decir, para que en ellos se realice la misión que el Señor les ha encomendado, para que ellos realicen bien su misión, tienen que alinearse al designio de Dios por la fe. Escuche bien esto, lo repito. Nosotros, los discípulos, para realizar bien aquello que Dios nos ha pedido, tenemos que alinearnos con sus planes y propósitos por la fe. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Dice la Escritura: al pasar muy de mañana vinieron a ver a la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándole, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió: tened fe en Dios.
Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, no vacila en su corazón, sino que cree que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuando pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Entonces, este texto resalta esta cuestión. Jesucristo llama constantemente a sus discípulos a creer en Él y en su poder. Los llama constantemente porque para que en ellos se realice el plan y el propósito de Dios, tienen que alinearse por la fe a ese designio divino. Este debe ser la constante solicitud que tú y yo le hagamos al Señor. En Lucas capítulo 17, en el versículo 5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Repito, Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es decir, esta debe ser nuestra humilde súplica constantemente. La fe es una virtud teologal. Y esta virtud teologal entonces significa que es el llamado que Dios le hace al hombre por la gracia a creer en Él. Dios inspira la fe en nosotros para que tengamos obras de acuerdo a esa fe que Él ha inspirado en nosotros. Entonces, hermanos míos, este texto de Lucas 17:5 nos dice las Escrituras que los apóstoles, por alguna situación, contemplando a Jesucristo y contemplándose en su corazón, ellos le piden con humildad al Señor, aumentanos la fe. No es que no creamos en ti, queremos creer más en ti y más en tu poder. Él les dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicomoro, arráncate y plántate al mar, y os habría obedecido. Esta es la exigencia que el Señor nos hace a los que le queremos servir, la exigencia de creer en Él. El proyecto de Dios se va a ver muchas veces limitado y hasta frustrado por la falta de fe en el hombre. En Marcos capítulo 6, versículo 5, Marcos capítulo 6, versículo 5, dice la Escritura, cuando el Señor llega a su tierra, a Nazaret, dice ese texto, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quien curó imponiéndole las manos, y se maravilló de su falta de fe. Este texto entonces sobre la visita de Jesús a Nazaret nos muestra que él queriendo realizar muchos milagros en este pueblo, él queriendo realizar prodigios entre sus paisanos, no pudo, porque la falta de fe de ellos se presenta como un obstáculo. Se presenta como un obstáculo. Y dice la Escritura, se maravilló de su falta de fe. ¿Esto qué nos predica? Que a veces Dios quiere hacer mucho en nuestras vidas. Que a veces Dios quiere realizar grandes cosas en nuestra vida. Pero se ve a veces limitado por la condición, por la falta de nuestra fe. Dios que quiere hacer mucho, a veces puede hacer poco, porque nosotros, por estas limitaciones de nuestra fe, se lo impedimos. Por eso, el Señor corrige constantemente a sus discípulos diciéndoles, hombres de poca fe. La palabra poco significa insuficiente para alcanzar algo. La palabra, el término poco significa insuficiente para el logro de un fin. Hombres de poca fe significa que la fe que tienen es insuficiente para que ellos alcancen algo. Es insuficiente para que en ellos se logre algún tipo de fin. Por eso, repito, tenemos que, con toda humildad, solicitar constantemente esta gracia. Aumentanos la fe.
Hace 2 semanas di una charla de sanación, ayuda a mi poca fe, en donde explicaba lo siguiente, que cuando viene un problema a nuestra vida, ese problema no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta y golpea también a nuestra fe. Es decir, nuestra psicología se ve debilitada por el problema, pero también nuestra fe se ve debilitada y afectada por el problema. Por lo tanto, tenemos que presentarle a Dios no solo nuestros problemas para que nos ayude, sino también presentarle nuestra fe debilitada por el problema para que la aumente. De ahí el clamor del padre del niño que dijo: yo creo, pero ayuda a mi poca fe. La fe entonces es requerida para que en nosotros se realicen los proyectos de Dios. Citando Marcos 9, versículos 28 y 29, nos muestra la escritura lo siguiente. Marcos 9, versículo 28 y 29 dice la escritura: cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Este es el pasaje que comentaba, en que Jesús baja del monte Tabor y encuentra a sus discípulos discutiendo con otras personas. Los discípulos no pudieron expulsar el demonio que estaba atormentando al hijo de este padre. Entonces el Señor les llama la atención y les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Es decir, este llamado de atención, esta amonestación no va al Padre, sino a sus discípulos. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Es una amonestación a los discípulos. Y luego en privado, los discípulos estando con Jesús, le plantean esta pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? ¿Por qué nos encontramos que a veces el mal nos vence? ¿Por qué a veces el mal es más fuerte que nosotros? Es lo que ellos están tratando de entender. No pudieron expulsar al demonio, no pudieron someterlo. ¿Por qué? Entonces el Señor va a mostrar la respuesta. Le dijo: esta clase, este género de demonio, con nada puede ser arrojado sino con la oración, y algunas traducciones agregarán la oración y el ayuno. ¿Qué significa esto? Que es en la intimidad de la oración en que yo desarrollo la fe. Porque en la oración me dirijo a un Dios que no veo, me dirijo a un Dios que no siento, me dirijo a un Dios que no puedo tocar, a un Dios que, para los que tenemos aridez espiritual, yo tengo aridez espiritual hace muchísimos años, no tengo experiencias interiores de gozo. Dios me ha querido dejar el alma así para que mi vida espiritual se direccione solo por la fe, no por las sensaciones. Por eso cuando Dios quiere llevar a crecimiento el alma, la hace seca, la hace estéril, la lleva al desierto. Acuérdese el profeta Oseas: te llevo al desierto para hablarte al corazón. Entonces lleva el alma a regiones secas, áridas, para dialogar con ella. Y en esa experiencia de desierto interior, el alma va creciendo y va madurando en la experiencia mística. Y es ahí lo que el Señor está diciendo. Esta clase no puede ser arrojado por la oración y por el ayuno. Es decir, la referencia aquí es la santidad de los discípulos. Está hablando de la santidad, porque la santidad va a tener como punto de partida una vida de oración profunda. Es decir, esa fe requerida por Dios se desarrolla en la experiencia de la cotidiana intimidad que tengamos con Dios. Cuando íntimamente estamos con Dios, esta experiencia de fe crece. Por eso repito un poco lo que le decía, ¿no? Yo oro a un Dios que no veo, a un Dios que no puedo coger, a un Dios que no puedo leer, a un Dios que a veces en mi experiencia interior no lo siento, pero sé que está ahí. Eso es importante. Cuando el hombre emocional se mueve por los sentidos, el hombre necesita ver, el hombre necesita oír, el hombre necesita oler, el hombre necesita palpar, sentir.
Entonces hay cristianos en la iglesia que son emocionales, que esperan estas experiencias sensitivas para creer. Por eso le dijo el Señor a Tomás, bienaventurados los que crean sin ver. Entonces hay cristianos así en la iglesia, cristianos de pronto que necesitan que los toquen, que necesitan que tener alguna sensación cuando oran, están tratando ahí de emocionarse, de sentir algo, y su fe está condicionada por esa emoción, no por la certeza de la fe de que Dios está ahí. Creerlo interiormente, creerlo profundamente. Entonces de esto es que estamos hablando, y esta fe requerida, repito, se desarrolla solo en la experiencia cotidiana de intimidad con Dios. Solo en la experiencia cotidiana de intimidad con Dios. ¿Qué podemos decir con esto referente a Zacarías y a María? Que probablemente a Zacarías le faltaba intimidad. Tenía servicio, sí. Tenía apostolado, sí. Vivía en comunión con Dios, sí. Pero probablemente no en comunicación. Y este es un gran problema en la Iglesia Católica. Yo conozco a muchos cristianos de misa diaria, pero que no oran ni 15 minutos. Y sobre ellos digo de que son cristianos de comunión sin comunicación. Son cristianos que reciben a Dios, pero no le dirigen la palabra a Dios, ni les gusta estar horas a solas con Dios. Entonces, San Pablo va a decir algo muy interesante a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. El apóstol ya próximo a su ejecución va a decir lo siguiente: por este motivo estoy soportando sufrimientos, pero no me avergüenzo. Escuche bien lo que dice, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, mire lo que dice, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Pablo aquí está hablando, yo conozco a Dios, conozco a Cristo. Pero ¿de dónde lo conoce? De esa experiencia íntima de oración, de esa experiencia íntima de comunión, de comunicación con Dios. Desde ahí se le conoce a Dios y ese es el sustento de nuestra fe, la oración. Por eso el que no ora siente su fe muy debilitada y muy pequeña su fe. Muy debilitada. Entonces, la persona orante va a desarrollar esta convicción, la certeza interior. Va a desarrollar la esperanza. Y esto va a ser un cimiento en su fe. Un cimiento en su fe. Tremendas palabras del apóstol en un momento crítico y dramático de su vida. Dice: yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. ¿Usted sabe bien en quién tiene puesta su fe, hermano? Porque son los problemas de la vida los que nos confirman en la fe. Apunte eso, que es muy importante. La fe se desarrolla principalmente en los momentos dramáticos y críticos de la vida. Cuando uno es tentado, cuando uno es atacado, cuando uno es golpeado por la situación y la adversidad, cuando uno es humillado, en esos momentos se desarrolla la fe. ¿O qué le dijo el Señor al apóstol Pedro? Pedro, Satanás ha pedido permiso para zamaquearlos, zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿Y qué dice a continuación? Y cuando tú regreses, confirmarás a tus hermanos en la fe. ¿Por qué Él los puede confirmar en la fe? Porque su fe ha sido probada. Porque su fe ha pasado por el horno de la humillación y ha sido perfeccionada. El fuego consolida el barro, lo hace duro, lo hace resistente. De la misma manera, las tribulaciones consolidan nuestra fe, confirman la fe en nosotros. ¿Por qué yo puedo tener fe? Por todo lo que he pasado. Porque en todas las desgracias de mi vida he visto la gloriosa mano de mi Dios que está siempre a punto para salvarme. Amén. No sé si me estoy dejando entender, hermano, pero yo siento en mi espíritu que por allá, tras la señal, hay muchos que tienen cara de signo de interrogación. Entonces, hermanos míos, a esto nos referimos sobre la omnipotencia de la fe.
sobre la exigencia de que nosotros, los que queremos servir a Dios, los que queremos escuchar su voz, el Señor nos exige fe, nos pide fe para dos cosas: para realizar su obra en nosotros y para realizar su obra a través de nosotros. En Marcos capítulo 9, en el versículo 23 se nota esta exigencia, en donde el Señor al padre del niño que duda si es que Jesucristo lo puede curar, el Señor le dice: todo es posible para quien cree. Aquí entonces encontramos, repito, la omnipotencia de la fe. Todo es posible para quien cree. Sin embargo, hermanos, es importante recordar que siempre tenemos que pedir fe. Yo recuerdo un episodio, el Señor me pidió orar aproximadamente como 7 meses por un evento, por jóvenes. Así nada más me pidió: ora por jóvenes. Y durante 7 meses, en mi oración diaria, comencé a orar por jóvenes, comencé a orar por jóvenes, comencé a orar por jóvenes, hasta que un día el Señor me dijo: haz un evento para jóvenes. Entonces yo me acerco a mi comunidad, a mis hermanos de comunidad, y les digo: yo siento hacer un evento para jóvenes, hay que hacer un evento grande, hay que alquilar un auditorio, que sea un evento para muchos jóvenes y que sea una experiencia de fe, que les ayude en su vida y motivar las vocaciones, que esto y que el otro. Mis hermanos me quedaron mirando. Yo ya más o menos tenía la idea qué quería hacer, y mis hermanos me dijeron: ¿y de dónde sacamos plata? Más o menos para el proyecto en aquel entonces, te hablo ya hace muchos años atrás, que vendría a ser una cantidad de dinero como de 40.000 soles. Entonces me dijeron: ¿de dónde sacamos plata? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos allá? Mis hermanos dijeron: es mucha chamba, no nos metemos. Pero como Dios tenía ese proyecto, había puesto ese proyecto en mí, ya mis hermanos me dijeron que no. Dije: hay que tocar puertas. Entonces comienzo a orar y aparece en mi mente 3 sacerdotes y un hermano laico. Entonces llamo a los 4. Hermano, me gustaría hablar contigo. Dios ha puesto un proyecto en mi corazón para realizar a favor de los jóvenes. Entonces los 4 me dijeron que sí. Los 4 me dijeron que sí. Comenzamos a conversar, nos reunimos una semana para desarrollar el proyecto, 2 semanas, 3 semanas. A la 4ª semana el laico me dijo: hermanito, yo no voy a poder continuar porque me han pedido varias cosas en mi comunidad, pero tome usted 5.000 soles para que le dé inicio a ese proyecto. Dios lo llamó para darnos esos 5.000 soles y poner en marcha el proyecto. Teníamos que sacar afiches, publicidad, pagar pasajes, pagar personas a las que íbamos a contratar. Es decir, comenzamos ya se sumaron más personas al proyecto. Pedimos apoyo a la Universidad San Martín, pedimos apoyo a la Universidad de las Peruanas, conseguimos gente que nos ayudó con ese apoyo. La cuestión es que hicimos un evento bastante grande en el Colegio San Agustín, para más o menos 1.000 jóvenes. El evento se llamaba Te Atreves. Y en este evento Te Atreves había música, había malabaristas, había predicación, había oración, había la tienda del encuentro donde la gente podía ir a orar, había más de 15 sacerdotes confesando. Era una feria para los jóvenes que empezaba al mediodía y terminó como a la 1 de la mañana. En el momento, después de toda esa experiencia que tuvimos, que fue impresionante en audiovisuales, en teatro, en mimos, vino un baterista de Estados Unidos que la rompió y los jóvenes se quedaron alucinados por cómo tocaba la batería. En el momento que ya estábamos en el Coliseo y iba a entrar el Santísimo y estaba con la guitarra a punto de tocar, y en eso aparece el sacerdote con el Santísimo en la parte alta. Y en ese momento todos los jóvenes se pararon y aplaudieron al Señor por más de 45 minutos. Probablemente esos jóvenes no sabían decir gloria a Dios o aleluya. Probablemente esos jóvenes no tenían esa experiencia. Eran chiquillos de 15 a 17 años, algunos hasta mucho menores. Muchos de esos jóvenes aplaudían al Señor por la experiencia que estaban teniendo de conocerlo. Y bajó el sacerdote y los jóvenes iban aplaudiendo. Yo no podía tocar la guitarra porque yo no los iba a cortar. Y esa fue su alabanza, un aplauso de 45 minutos a Jesucristo. Esa experiencia provocó lo siguiente: que estos jóvenes de pronto nos reuniéramos una vez al mes en un evento que se llamaba Te Atreves la Academia, en donde iban más de 200, 300 jóvenes, y después hicimos un evento que se llama Hágase, que era un evento vocacional en donde iban más de 50 jóvenes. Actualmente muchas de esas vocaciones salieron de esos eventos.
muchas de esas vocaciones salieron de esos eventos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Fíjate tú, en la primera que me pidió Dios, fe para orar por eso. Y oré 7 meses, 7 meses. Después de esa experiencia, hay que hacer el evento, saqué costos, hice la organización, más de 40.000 soles. ¿De dónde tengo el dinero? No lo tengo. Sin embargo, tocando puertas, orando, el Señor mostró, dio el dinero. Después hubo un obstáculo y luego otro obstáculo y luego otro obstáculo y finalmente se realizó. Para eso se necesita la fe. Para eso se necesita la fe. Y pongo otro testimonio. Cuando yo estudié teología, yo quería estudiar un diploma de teología porque me era mucho más barato para pagarme la carrera. Yo no tenía esa posibilidad. Estamos hablando de 900 soles mensuales. Entonces Dios puso muy fuertemente en mi corazón la certeza de estudiar la carrera y no el diplomado. Entonces comencé a pedir ayuda a amigos que conocía, pues eso puso Dios en mi corazón. Alguien me dijo, hermano, te voy a abrir una cuenta de ahorros para depositarte 50 soles mensuales para que estudies teología. Entonces cuando esta persona me dijo eso, sentí que era Dios respondiendo. Y acá quiero explicarte lo siguiente. La fe para realizarnos en los proyectos de Dios y para que Dios se realice sus proyectos en nosotros es necesario. Hermano, la primera vez junté la primera armada para pagar. Al siguiente mes era otra vez lo mismo. ¿De dónde sacó 900 soles? Y al siguiente mes, y al siguiente mes, y al siguiente mes, y así pasaron 6 años. Después de los 6 años, Dios me permitió estudiar griego bíblico con un profesor 2 años. Y actualmente estoy estudiando la licenciatura en teología dogmática. Le he hecho pausa por mi hijo que nació. Pero bendito sea Jesús. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que el hombre es llamado a creer aún en lo que no ve. Es llamado a creer en lo que no ve. Llamado a mantener la expectativa de que ese Dios que nos ha pedido algo, por su poder y su gloria, Él lo realizará. No preguntarnos como Zacarías, Señor, dame signos si es que es tu voluntad. Dame signos, confírmame, dame pruebas. Sino, Señor, yo creo en ti. Y en su momento tú verás cómo lo haces, pero tú lo realizarás. Ahora, hay algo de lo que quería también advertir que es importante. Debemos tener cuidado de creer que Dios está sujeto a lo que yo le pida. También eso es importante señalar. Porque hay gente que dice, entonces si yo tengo fe, yo le puedo pedir a Dios y va a suceder todo. No. Porque tú puedes tener mucha fe, pero todo lo que nos pasa está sujeto a la voluntad de Dios. Está sujeto a la voluntad de Dios. Dios requiere la fe del hombre para manifestar en él todo su poder y toda su gloria, pero no está sujeto a nada ni a nadie. Repito, no está sujeto a nadie, a nada ni a nadie. Por eso cuando yo encuentro gente que dice, Señor, reclamamos esta promesa. Señor, yo ordeno. Sí, hay que tener una oración un poquito más humilde, me parece. Porque de pronto, ¿cómo le pidió Jairo a Jesucristo que resucitara a su hija? Dijo, ¿yo reclamo esta promesa? Dice la Escritura que se arrodilló y le suplicó. ¿Cómo le dijo el leproso para que Jesús le curara de su lepra? ¿Yo exijo en el nombre de Jesús? No. El leproso dijo, si quieres, puedes sanarme. ¿Cómo oró Jesucristo en Getsemaní? Hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, esto es muy importante. Podemos nosotros tener fe, pero acuérdese, nuestra fe no consiste en que Dios haga lo que nosotros queremos. La fe principalmente es abandono en la voluntad de Dios, es adhesión a Dios. Eso se llama obediencia. San Pablo, un hombre de mucha fe, nos va a contar la carta de los Corintios, capítulo 2, del capítulo 2 de Corintios 12, del 7 al 9, nos va a hablar de que Pablo le pidió al Señor 3 veces que le quitara un aguijón de su carne. Y el Señor no se lo quitó. Y San Pablo luego comprendió la voluntad de Dios. Porque por sobre encima de la fe de Pablo estaba la voluntad de Dios.
por sobre encima de la fe de Pablo, no te olvides, está la voluntad de Dios. Entonces Dios permitió esa situación que a Pablo le incomodaba, que a Pablo le molestaba, que a Pablo le amargaba, que a Pablo le angustiaba. Le decía 3 veces, le pedí que me lo quitara. Y me dijo, mi gracia se manifiesta en tu debilidad. Hoy día yo hablaba con una hermana que tiene ansiedad y espero que esté viendo el video. Le prometí que iba a orar por ella, por eso toco su testimonio. Hay muchos hermanos en la iglesia que están enfermos de una u otra cosa. Las enfermedades en la mente, la ansiedad, las angustias, los miedos, son muy dolorosos. El dolor psicológico es más terrible que el dolor físico muchas veces. Entonces, yo encuentro a estas personas que a lo mejor por ver algún predicador formado en el plano protestante, por ver a algunos de estos predicadores que hablan de una teología de la prosperidad, del milagro, y que tú pídele a Dios y Dios te va a hacer todo lo que tú le pidas, yo creo que eso es un gran error. Hay veces que hay que entender nuestra situación como la de Pablo. Tenemos un aguijón. En este caso yo le decía a la mujer, tu aguijón es tu enfermedad, tu ansiedad. Y a lo mejor tú tienes que aprender a reconciliarte, como Pablo lo hizo, reconciliarse con ese aguijón y aprender a vivir con él en la voluntad de Dios. No se trata, Señor, quítame esto, quítame aquí, quítame allá, sino como el leproso, dejar que Dios haga en ti según su voluntad. ¿Qué le dijo el leproso? Si quieres, puede Dios a veces no querer. Puede Dios a veces no desear aquello que tú quieres para ti. Y esto no significa que no tenga fe, o esto no significa que Dios oponga lo que tú quieras o que Dios no te esté escuchando, sino que probablemente esa situación que ahora te mortifica puede significar una oportunidad para la salvación de tu alma. ¿Qué le dijo el apóstol? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Esto es para que no te engrías, para que no te llenes de soberbia por la sublimidad de conocimientos que has recibido. Es decir, este es tu cable a tierra. Hay situaciones que van a escapar de nuestra comprensión y así va a ser. Por eso someternos al plan de Dios. Dios, hermanos, para ir terminando la reflexión, Dios requiere nuestra fe porque nuestra fe le permite a Él manifestar todo su poder en nuestra vida, realizar en nosotros lo que Él quiere realizar y a través de nosotros lo que Él quiere realizar. Entonces, por eso es muy importante que digamos, aumentanos la fe. Nuestra fe va a depender, repito, de esa vida íntima que tengamos con Dios. De la vida íntima que tengamos con Él. A Dios no le podemos dar órdenes. A Él, hermano, se le suplica, a Él se le pide, a Él se le clama con humildad. A Él no se le reclama, a Él se le pide si es que es tu voluntad. Entonces, la potencia divina es infinita. La potencia divina es infinita y no está restringida a ningún objeto ni sujeto específico. Por eso Dios exige la colaboración del hombre para manifestar todo su poder sobre nosotros. Esto es lo que encontramos en estas palabras de Nuestra Señora, en esta conversación de la señora con el ángel. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Porque para Dios no hay nada imposible. Hermanos, para ir cerrando esta reflexión, entiendo que todos en nuestra vida quisiéramos que Dios haga tal o cual cosa. Pero ¿por qué no hacemos mejor un acto de abandono? Diciéndole y sabiendo Él lo que queremos, dejemos que Él haga lo que Él quiera. Repito, sabiendo Él, expresándole a Él lo que nosotros queremos, dejemos que Él haga lo que Él quiera. Cuando Dios nos dice pidan y se les dará, el Señor con esto nos muestra que Él, siendo bueno, quiere que nos pasen cosas buenas. Pero de pronto, por unos designios de la providencia, hay situaciones que nos incomodan, que nos afligen, que nos producen dolor. Y esas situaciones tienen que ser redentoras, redentivas. Esas situaciones
tienen que ayudarnos a mirarnos y desde nuestra debilidad entender lo que entendió el apóstol Pedro. La fuerza de Dios se manifiesta cuando yo me siento débil. Cuando yo me siento débil. En tu debilidad es la fuerza de Dios la que se quiere manifestar. La omnipotencia de la fe. Vamos entonces a pedirle a este glorioso Señor que nos toque. Vamos a pedirle a este glorioso Señor que tome nuestra vida. Hermano, a lo mejor, como decíamos en la semana anterior, Dios quiere hacer grandes cosas en ti. Dios quiere hacer grandes cosas en ti. Pero como tú solo te fijas en querer sanar, como tú solo te fijas en querer que el marido vuelva, como tú solo te fijas en querer que tal o cual cosa pase, como tú solo te fijas en eso, ¿estarás a lo mejor limitando la acción de Dios en ti? ¿Te has puesto a pensar eso? Por ese querer que se haga tu voluntad y ayunas un día y ayunas 2 días pidiendo, Señor, yo quiero, a lo mejor estás impidiendo que Dios manifieste su poder quizás en otras áreas de tu vida que Él quiere tocar, que Él quiere transformar. Hermano, exprésale a Dios lo que tú quieras. Él nos da esa confianza de orar así. Dile lo que tú desees, pero al final dile, Señor, que se haga tu voluntad. Yo confío en que aquello que tú quieras para mí es siempre y será siempre lo mejor. Vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien cree. Ahí en donde usted se encuentra, diga conmigo al Señor: todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien cree. Señor Jesús, en esta tarde creemos en ti y en tu poder. Creemos, Señor, que para ti nada es imposible. Que tú puedes, oh Dios bendito, tocar nuestra vida, si así lo quieres. Sanarnos, si así lo quieres. Liberarnos, si así lo quieres, Señor. Sea este problema para nosotros la oportunidad de ser confirmados en la fe. Sea esta situación para nosotros la oportunidad de ser consolidados en la fe, Señor. Porque en nosotros se está realizando tu voluntad. Nuestra vida, Señor, está en tus manos. Y por eso te pedimos con humildad: sánanos, Señor. Libéranos, Señor. Cura, Señor, las dolencias de nuestra carne. Tócanos con tu poder, si es que así en tu divina misericordia, en tu divina providencia, lo has querido conveniente, Señor. Porque sabemos que todo es posible para quien cree. Todo es posible
Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Hoy vas a obrar. Jesús mío, yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Hermano, levántele sus manos al Señor. Cierre sus ojos. Y dígale: Señor, yo creo en ti. Yo creo que hoy estás obrando en mi vida. Hoy tú estás obrando en mí, Señor. Hoy estás tocándome tú, oh Dios bendito. Yo creo. Y porque creo, Señor, lo proclamo. Porque dice la Escritura: con el corazón se cree y con la boca se proclama para salvación. Alabado seas. Yo creo en ti y en tu poder, Señor. Que en mí estás ejecutando tu santa y bendita voluntad, Señor. Que este es un tiempo que tú quieres que me alinee a ti y a tus planes a través de la fe. Alabado sea, Señor. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Dile conmigo: hoy vas a obrar. Hoy vas a obrar. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Toca la vida de mis hermanos en esta oración. Hay gente, Señor, que está viendo esta transmisión con angustias y ansiedad. Producto, Señor, de esas heridas del pasado. Gente, Señor, deprimida, ansiosa. Tú conoces nuestra historia. Llevas cuenta de nuestra vida errante. Y dice la Escritura que por tus llagas somos curados. Amado Jesús, sana la fuente de nuestro dolor. Quita ese dolor de nuestro cuerpo. Sana la fuente de nuestra angustia, de nuestra tristeza, de nuestra ansiedad. Sana la fuente, Señor, de nuestro miedo, de nuestras preocupaciones. Tócanos, Señor, de la manera que tú quieras. Que podamos sentir que tú estás aquí, aliviándonos del dolor del cuerpo y de la mente, aliviándonos el espíritu, para alegrarnos la vida, Dios bendito. Señor Jesús, toca la vida de mis hermanos. Realiza en ellos esas cosas grandes que tú quieres que se den. Realiza en ellos tus grandes planes y propósitos, Señor. Toca sus vidas, sus hogares, sus matrimonios. Que esta palabra de poder que ha sido proclamada en el entorno de su casa alcance a cada uno de los miembros de su familia. Tócanos, Señor, porque en ti creemos que para ti nada es imposible, Señor. Yo creo en ti, oh
Oh Jesús mío, yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Hoy vas a obrar. Tú me vas a sanar. Hoy me liberarás. Tú me vas a ayudar, Señor. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Obra en la vida de mis hermanos, Señor. Toca la vida de mis hermanos, Señor. Levanta al que se siente debilitado por la enfermedad. Levanta, Señor, al que está debilitado por el desánimo. Levanta, Señor, al que ha caído víctima de la tristeza. Señor, toca a aquel que necesita de tu amor y de tu gracia. Toca, Señor, a aquel que necesita de tu misericordia. Toca a aquel que necesita una experiencia de ti y de tu poder. Oh Dios bendito, en tu nombre fuera. En tu nombre, Señor, expulsamos y echamos fuera toda tristeza, toda angustia, toda desesperación, todo aquello que esté perturbando la mente y el cuerpo. Toda opresión del enemigo en el nombre glorioso de Jesús salga fuera por la presencia de su Espíritu. Alabado seas, bendecido seas, glorificado seas, oh Dios grande y poderoso. Aquí estamos para hacer tu voluntad, Señor. En ti creemos y en tu poder. Realiza tu obra en nosotros, Señor. Realiza tu obra en nosotros, Señor. Realiza tu obra en nosotros, Jesús. Que en ti esperamos, que en ti confiamos y en ti aguardamos. Hermano, permíteme orar por ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ti su rostro. Que en el día de tu angustia voltee hacia ti su mirada y Él te dé el don de la paz, de la salud y de la esperanza. Que el Señor haga que te recuperes de tus enfermedades. Que el Señor haga que te sientas mejor. Que el Señor expulse la enfermedad de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Que por su santa presencia, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la desesperación, el miedo, la duda, salga fuera. Que Él te concede en esta santa noche la gracia de sentirte tocado por su gloria y poder. Que el Señor, hermano, te bendiga y nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de culminar, de despedirme de ustedes, quiero hacer una invitación. La primera es que mañana tengo programa en Radio María y pues viene, mañana voy a tocar un tema de sanación, después de haber hablado de
cómo conservar la fe la semana pasada. Mañana vamos a hablar cómo el Señor, a través de esas situaciones de maldiciones en nuestra vida, el Señor nos lleva por caminos de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Mañana vamos a enseñar cómo salir de la maldición y pasar a la bendición. Vamos a estudiar un pasaje de la carta al Evangelio según San Marcos, donde el Señor nos invita a creer en Él. Mañana vamos a estar tocando este tema en Radio María 580 AM, o pones por internet escuchar Radio María en vivo. Ahí te va a salir un link y escuchas el programa en vivo. Es a las 11 de la mañana, de 11 al mediodía. Mañana en Radio María el programa Jesús está vivo, cómo pasar de la maldición a la bendición. Segunda noticia, y acá quisiera que escuches esto. Yo estoy tratando de trabajar para ayudarte a ti. Mi objetivo es llegar a más personas, mi objetivo es ayudar de todas las formas posibles que se pueda en este contexto a todos los que se pueda. Un amigo un día me dijo, hay que estar donde está la gente, y en este tiempo la gente está en redes. Entonces estoy trabajando con un grupo de hermanos que me están ayudando, que están colaborando conmigo, y hemos creado una página web. Me han ayudado a crear una página web que se llama Israel www, donde puedes escuchar ese CD completo de las canciones que he sacado, un CD que se llama Tú cuidas de mí. Hay CD el completo de música, puedes bajarte las canciones si quieres para que te ayude a orar, y también está en una página de leer. He puesto 3 temas que quizás pueden interesarte. Conservando la fe, muy necesario en nuestro tiempo. No pierda la esperanza, el resumen de todo un taller que dimos. Y otro tema sobre por qué suceden las... Entonces, están esos 3 temas que te pueden ayudar, el por qué suceden las pruebas, el tema de conservando la fe, y el último tema que es por qué suceden las pruebas. Entra a esa página web, te puedes suscribir a esa página para que cuando vaya a hacer un evento, para que cuando vaya a hacer un curso, tener tus datos en esa página almacenados y poder enviarte información cuando haga publicación de un blog, cuando haga publicación de alguna canción o publicación de algún video, y así de pronto puedes estar al tanto de aquellas cosas que vamos a hacer. Todo eso es gratuito. Todo eso es gratuito. Así que ya sabes, puedes buscarme en mis redes, en el canal de YouTube que es Israel de Cristo, mi página web que es www.israeldecristo.com, o esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hermanos, suscríbanse para que poder enviarles información y material espiritual para su crecimiento. Recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Paz y bien. Mañana nos encontramos en Radio María a las 11 de la mañana. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.